El viento soplaba fuerte aquella tarde en las afueras de San Miguel de Allende, levantando polvo seco del camino de tierra y golpeando las láminas oxidadas de una pequeña casa abandonada al borde del cerro. El cielo estaba gris, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Álvaro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos de Monterrey, jamás imaginó que terminaría allí, parado frente a una choza hecha de tablas viejas y lonas azules desgastadas. Pero lo que estaba a punto de escuchar iba a destruir todas sus certezas. Esa tarde, él no era el hombre seguro que aparecía en portadas de revistas financieras. Era un hombre confundido, un hombre herido, y sin saberlo, un hombre a punto de descubrir la verdad más dolorosa de su vida, porque lo que vio a través de aquella puerta rota no era traición, era algo mucho más grande, mucho más humano y mucho más devastador. Pero antes de continuar esta historia, si te gustan relatos que tocan el corazón y revelan verdades que cambian destinos, suscríbete ahora mismo al canal. Historias como esta pueden transformar la manera en que vemos el mundo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Quiero leerte. Ahora sí, todo comenzó 3 días antes. Álvaro no era un hombre acostumbrado a dudar. A sus 42 años, había construido un imperio inmobiliario desde cero. Su nombre inspiraba respeto, su presencia imponía autoridad, su mirada fría y calculadora era suficiente para silenciar una sala llena de ejecutivos. Pero en su propia casa, algo había empezado a desmoronarse. Martina llevaba 4 años trabajando como empleada doméstica en la mansión de los Montenegro. Era discreta, trabajadora y siempre mantenía la cabeza baja. Venía de un pequeño pueblo en las afueras de Guanajuato, donde la vida no era sencilla, pero sí digna. Nunca hablaba de su pasado, nunca hablaba de sus hijos, y eso fue lo que despertó la sospecha. Álvaro comenzó a notar que Martina salía cada viernes apenas terminaba su turno. No se quedaba ni un minuto más, no aceptaba horas extras, no participaba en reuniones del personal. Se marchaba rápido, casi en silencio. Una tarde, mientras firmaba documentos en su oficina, la vio por la cámara de seguridad salir con una bolsa más grande de lo habitual. No era comida de la casa, no eran sobras, era algo distinto. Esa imagen quedó grabada en su mente. ¿Qué está escondiendo?, pensó. Porque en el mundo de Álvaro todo debía tener una explicación lógica, y si algo no la tenía, era sospechoso. Al día siguiente, pidió discretamente a su asistente que revisara antecedentes. Nada ilegal, nada extraño, pero sí algo que lo inquietó. Martina figuraba como madre soltera de 3 hijos y vivía, según los registros, en una dirección que no coincidía con la que había proporcionado al ser contratada. Una dirección ubicada en una zona prácticamente abandonada, un terreno que antiguamente fue una fábrica y ahora no era más que ruinas. Álvaro sintió que la desconfianza crecía en su pecho como una sombra. No le gustaban las mentiras, no toleraba los secretos, especialmente dentro de su casa. Esa noche casi no durmió. La imagen de Martina saliendo con aquella bolsa volvió una y otra vez a su mente. ¿Estaba robando? ¿Estaba usando recursos de la casa para algo más? ¿O había algo peor? El lunes siguiente decidió seguirla. No avisó a nadie. No dio explicaciones. Se subió a su camioneta negra y, manteniendo distancia, la observó caminar por calles que él jamás habría pisado. A medida que avanzaban hacia las afueras de la ciudad, el asfalto desapareció. Las casas se volvieron más humildes. El paisaje cambió, el lujo quedó atrás. Martina caminaba con paso firme, sosteniendo una bolsa contra el pecho. No miraba hacia atrás, como si estuviera acostumbrada a no ser vista, como si su vida ocurriera en un mundo paralelo al de Álvaro. Finalmente, dobló por un sendero de tierra. Y allí estaba, la casa, si es que podía llamarse así,
Una estructura improvisada, hecha de madera vieja, láminas onduladas y pedazos de plástico azul atados con cuerdas. El viento movía las paredes como si en cualquier momento fueran a ceder. Álvaro sintió un nudo en la garganta, no por compasión, sino por desconcierto. Martina abrió la puerta, y entonces los vio. 2 niños pequeños salieron corriendo hacia ella. Una niña de unos 8 años, con vestido amarillo desgastado. Un niño de quizás 6, con camiseta gris y pantalones demasiado cortos, y en brazos un bebé. Martina se arrodilló y los abrazó con una ternura que Álvaro jamás había visto en su casa. No era la mujer callada y eficiente que limpiaba pisos de mármol. Era una madre que sonreía aunque el mundo se le viniera encima. Álvaro bajó del vehículo sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Se acercó y pisó una piedra. El sonido alertó a Martina. Cuando levantó la mirada y lo vio allí, vestido con traje oscuro y expresión severa, el color abandonó su rostro. «Señor Álvaro», susurró. Los niños se quedaron inmóviles. El viento volvió a soplar. Y por primera vez en años, Álvaro no supo qué decir, porque frente a él no había una ladrona. Había una realidad que nunca se molestó en mirar. «¿Por qué mentiste sobre tu dirección?», preguntó con voz firme. Martina abrazó más fuerte al bebé. Sus manos temblaban. «Porque si decía la verdad, nunca me habrían contratado». Silencio. Los niños miraban a Álvaro con mezcla de miedo y desafío. La niña dio un paso al frente. «Mi mamá no roba», dijo con voz clara. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier acusación. Álvaro sintió algo extraño en el pecho. No era rabia, no era orgullo, era incomodidad, porque esa niña lo estaba mirando como si él fuera el villano, y por primera vez dudó. Pero la verdad aún no había salido. Lo que esos niños estaban a punto de revelar iba a cambiarlo todo, y lo peor es que él no estaba preparado para escucharla. El viento volvió a mover la lámina del techo. Un golpe seco resonó como un presagio. Martina cerró los ojos por un segundo, como si supiera que ya no había vuelta atrás, y entonces la niña volvió a hablar. «Usted sabe por qué mi mamá llega cansada todos los días, pero nunca se queja». Álvaro guardó silencio. «Porque todo lo que hace, lo hace para que nosotros podamos estudiar». El empresario sintió cómo su seguridad comenzaba a fracturarse, pero aún no entendía lo más importante, y lo que vendría después. Lo obligaría a enfrentarse no solo a Martina, sino a su propia conciencia. El primer bloque de esta historia apenas comienza, y la verdad aún no ha sido completamente revelada. El silencio entre Álvaro y Martina se volvió pesado, casi insoportable. El viento seguía golpeando las láminas del techo, produciendo un sonido metálico que parecía marcar cada segundo de aquella escena tensa frente a la pequeña casa improvisada. El polvo se levantaba alrededor de los zapatos italianos de Álvaro, manchando el brillo impecable que siempre lo acompañaba. Nunca en su vida había estado tan lejos de su mundo. Nunca había estado tan cerca de una verdad que no podía controlar. La niña, de vestido amarillo desgastado, dio otro paso al frente. Sus ojos oscuros no mostraban miedo ahora. Mostraban algo más fuerte. Orgullo. «Mi mamá no roba, señor», repitió, esta vez con más firmeza. Martina intentó intervenir. «Sofía, por favor», pero Sofía no se detuvo. «Ella trae comida porque allá no alcanza, porque mi hermanito todavía necesita leche, porque en la escuela nos piden útiles que no podemos comprar». Álvaro sintió un leve ardor en el pecho. No era culpa, era resistencia. Su mente buscaba explicaciones racionales, justificaciones, orden. «Eso no responde por qué mentiste», dijo finalmente mirando a Martina. Ella respiró profundo. Tenía los ojos cansados, pero firmes.
Mentí sobre la dirección porque si decía que vivía aquí, nadie me habría dado trabajo. No quería compasión, solo quería una oportunidad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Álvaro observó la casa, las tablas desiguales, el techo sujeto con cuerdas, los baldes azules en el suelo, la puerta sostenida apenas por una bisagra oxidada. Todo en esa escena gritaba precariedad. Pero también había algo más. Había orden. Había limpieza dentro de lo posible. Había dignidad. Y eso lo desconcertaba. Porque en su mundo, pobreza era sinónimo de descuido. Y allí no lo veía. ¿Desde cuándo viven aquí?, preguntó con voz menos rígida. Hace 2 años, respondió Martina. ¿Y el padre de los niños? Un silencio más profundo cayó sobre la escena. El niño de camiseta gris bajó la mirada. Sofía apretó los labios. Martina sostuvo al bebé con más fuerza. Se fue, respondió con simpleza. No hubo dramatismo, no hubo lágrimas, solo una verdad seca. Álvaro miró al pequeño en brazos de Martina. El niño tendría quizás 1 año y medio. Su ropa estaba limpia, aunque remendada. Sus mejillas estaban algo delgadas, pero sus ojos eran curiosos. El bebé extendió la mano hacia la corbata de Álvaro, un gesto inocente, un gesto que rompió algo dentro del empresario, porque nadie lo tocaba sin permiso, y ese niño no conocía jerarquías, no sabía lo que era el poder, solo veía a un hombre parado frente a su madre. Álvaro dio un paso atrás. Necesitaba recuperar control. ¿Y qué hay en esa bolsa que sacas de mi casa cada viernes? Martina no dudó. Comida que iba a ser desechada. Él frunció el ceño. En mi casa nada se desecha sin autorización. Entonces puede descontarlo de mi salario, respondió ella sin levantar la voz. Pero no voy a pedir perdón por alimentar a mis hijos. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito, porque no eran sumisas, no eran desafiantes, eran honestas. Sofía volvió a hablar. Mi mamá nunca come primero, siempre nos da a nosotros. El niño de camiseta gris levantó la mirada. Y cuando no alcanza, dice que no tiene hambre. Álvaro sintió algo que no sabía nombrar. Una grieta, una fisura en la estructura rígida que había construido durante años. En su mansión, la comida sobraba. En su mesa, el vino importado se servía sin pensar en el precio. Y allí, frente a esa casa improvisada, 3 niños medían cada porción. El empresario recordó algo que había enterrado hace décadas, su propia infancia, un pequeño departamento en Guadalajara, su madre contando monedas antes de ir al mercado, su padre trabajando turnos dobles, él prometiéndose que nunca volvería a sentir esa inseguridad, y tal vez, en ese camino hacia el éxito, se había vuelto incapaz de ver lo que tenía frente a los ojos, pero aún no sabía lo más importante. Álvaro miró a Martina con una mezcla de dureza y confusión. Esto no explica por qué me mentiste directamente cuando te pregunté si necesitabas ayuda. Martina sostuvo su mirada, porque la ayuda casi siempre viene con condiciones. Silencio. Las palabras se clavaron como agujas. Yo no doy ayuda con condiciones, respondió Álvaro. No lo sabe, dijo ella con calma, porque nunca ha estado del otro lado. La tensión volvió a crecer, pero esta vez no era confrontación. Era algo más complejo. Era el choque de 2 mundos que nunca habían dialogado. El viento sopló con más fuerza, levantando una esquina del plástico azul del techo. El bebé comenzó a inquietarse. Sofía miró a su madre. «Mamá, él no vino a despedirte, ¿verdad?» Álvaro abrió los ojos levemente. Despedirla. La palabra resonó dentro de su mente. Esa había sido su intención cuando salió de Monterrey. Confrontarla, exigir explicaciones, y si era necesario, terminar su contrato. Pero ahora, parado allí, nada era tan simple. «No lo sé», respondió finalmente. Y esa respuesta sorprendió incluso a él mismo. Martina respiró profundo. «Señor Álvaro, si quiere despedirme, lo entenderé. Pero déjeme terminar esta semana.
Necesito pagar la colegiatura de Sofía. No quiero que pierda el año. Álvaro miró a la niña. ¿Te gusta estudiar? Sofía asintió con entusiasmo. Quiero ser doctora. ¿Doctora?, preguntó él. Para que ningún niño se quede sin atención, respondió con una seguridad que desarmaba. Algo dentro de Álvaro se movió otra vez. No era lástima, era incomodidad profunda, porque él había construido hospitales privados, clínicas exclusivas, espacios donde solo entraban quienes podían pagar, y frente a él había una niña soñando con curar a quienes no tenían nada. El niño de camiseta gris, llamado Mateo, habló por primera vez con voz firme. «Yo quiero ser ingeniero». Álvaro levantó una ceja. «¿Por qué?» «Para construir una casa fuerte para mi mamá». Martina cerró los ojos un segundo. Una lágrima silenciosa recorrió su mejilla, y Álvaro sintió que algo dentro de su pecho ya no podía sostener la misma postura, pero todavía quedaba algo por descubrir. Algo que los niños aún no habían dicho. Algo que Martina había intentado ocultar incluso de ellos. Álvaro miró alrededor. «¿Desde cuándo la fábrica está abandonada?» «Desde hace años», respondió Martina. «Es peligrosa». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué quedarse aquí?» Martina dudó, y en esa duda había una historia más profunda. Sofía miró a su madre. «Dile la verdad». Martina respiró hondo. «Porque aquí nadie nos molesta». Álvaro frunció el ceño. «¿Molestar en qué sentido?» Mateo habló con voz baja. «Cuando vivíamos en el barrio, había hombres que venían por las noches. El ambiente cambió. La tensión tomó otra forma». Álvaro sintió un escalofrío. «¿Qué hombres?» Martina respondió apenas audible. «Cobran por protección. Si no pagas, te hacen la vida imposible». Álvaro apretó los puños. Eso era algo que conocía, algo que había escuchado en reuniones de empresarios, pero nunca había tenido que enfrentarlo. «¿Te amenazaron?» Martina asintió. «Cuando no pude pagar, empezaron a decir cosas frente a los niños». El bebé comenzó a llorar suavemente. El viento volvió a soplar. Y por primera vez, Álvaro sintió que el mundo no estaba dividido entre quienes tienen y quienes no. Estaba dividido entre quienes pueden elegir y quienes no. Martina eligió ese lugar abandonado no por comodidad, sino por seguridad, por proteger a sus hijos. Y de pronto, la bolsa que él había visto en la cámara dejó de ser sospechosa. Se volvió supervivencia. Pero aún faltaba la pieza más importante, porque no era solo comida, no era solo dirección falsa, había algo más. Algo que Álvaro descubriría en los siguientes minutos, y que lo obligaría a tomar una decisión que cambiaría no solo la vida de Martina y sus hijos, sino la suya propia. El segundo bloque termina con una verdad a medias, porque lo que Sofía estaba a punto de revelar era mucho más grande de lo que Álvaro podía imaginar. El llanto suave del bebé rompía el silencio pesado que había quedado suspendido entre Álvaro y Martina. El viento seguía sacudiendo las láminas del techo como si quisiera arrancarlas de raíz, como si la naturaleza misma estuviera empujando esa verdad a salir. Álvaro sentía que el suelo bajo sus pies ya no era firme. No porque estuviera en tierra y no en mármol, sino porque, por primera vez en muchos años, no tenía el control absoluto de la situación. Sofía miró a su madre. Martina negó suavemente con la cabeza. Pero la niña ya había decidido hablar. Y cuando un niño decide defender la dignidad de su madre, no hay adulto que pueda detenerlo. «No vivimos aquí solo por los hombres que nos molestaban», dijo Sofía con voz clara. «Vivimos aquí porque mamá necesitaba guardar algo». Álvaro frunció el ceño. «¿Guardar qué?» Martina cerró los ojos por un segundo. «Sofía», pero la niña no retrocedió. «Los cuadernos». Álvaro no entendió. «¿Qué cuadernos?» Mateo dio un paso adelante. «Los de nosotros y los de otros niños». El empresario sintió una nueva inquietud recorrerle la espalda.
Martina respiró hondo, como si supiera que la historia ya no podía detenerse. Cuando trabajaba en la colonia donde vivíamos antes, muchos niños dejaron la escuela porque sus papás no podían pagar útiles. Algunos empezaron a trabajar en la calle, otros simplemente dejaron de ir. Álvaro escuchaba, pero su mente seguía buscando lógica. Eso no explica nada ilegal. No es ilegal, respondió Martina, pero sí es peligroso. El viento levantó polvo alrededor de ellos. Martina miró hacia el interior de la casa y luego, con decisión, hizo un gesto. «Entren». Álvaro dudó un segundo. Nunca había entrado a un lugar así. Nunca había cruzado el umbral de una realidad tan distinta a la suya. Pero lo hizo. El interior era pequeño, apenas una habitación dividida por una cortina improvisada, un colchón delgado en el suelo, una mesa hecha con madera reciclada, un anafre en una esquina. Todo modesto, pero ordenado. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el rincón junto a la pared. Cajas, muchas cajas, apiladas cuidadosamente. «¿Qué es esto?», preguntó. Martina se arrodilló y abrió una. Cuadernos nuevos, lápices, colores, libros de texto usados pero bien conservados. Álvaro parpadeó. «¿De dónde sacaste esto?» «Con el dinero que ahorro». «Eso es imposible», respondió él de inmediato. «Tu salario apenas alcanza para...» Se detuvo, porque estaba a punto de decir algo que ya no estaba tan seguro de entender. «No compro ropa para mí», dijo Martina con calma. «No salgo, no gasto en nada que no sea necesario. Todo lo guardo». Sofía agregó: «Mamá dice que si un niño tiene un lápiz, tiene una oportunidad». El corazón de Álvaro dio un golpe seco. Esa frase le recordó algo. Una vez, en una entrevista, él había dicho: «Las oportunidades se construyen», pero ahora estaba viendo a alguien que las construía en silencio, sin cámaras, sin aplausos, sin premios. «¿Y por qué esconderlo?», preguntó él. Mateo respondió antes que su madre: «Porque los hombres que cobran protección también quieren dinero de eso». El aire pareció volverse más frío. «¿Ellos saben?». Martina bajó la mirada. «Sospechan. Por eso necesitábamos alejarnos del barrio». Álvaro comprendió lentamente. Ella no solo estaba protegiendo a sus hijos, estaba protegiendo a otros niños, sin apoyo, sin respaldo, sin seguridad, y lo hacía usando parte de su salario, trabajando en su propia casa. La mente de Álvaro comenzó a reconstruir las piezas, las bolsas más grandes, los viernes apresurados, la dirección falsa. No era robo, era logística, era supervivencia. Pero aún faltaba algo, porque nada explicaba completamente la tensión que Sofía mostraba. La niña miró a Álvaro directamente. «¿Usted cree que mamá roba?». Él no respondió. «Pero ella ayudó a un niño que trabaja en la fábrica abandonada». Álvaro sintió una nueva alerta. «¿Trabaja? ¿Aquí?». Martina intervino. «Hay adolescentes que entran a la vieja fábrica a desmontar metal para venderlo. Es peligroso, muy peligroso». «Eso es ilegal», murmuró Álvaro. «Es hambre», corrigió Sofía. La palabra golpeó como un martillo. Hambre, algo que Álvaro no había sentido en décadas, algo que en su mundo se resolvía con una llamada. Pero aquí era una amenaza constante. «Uno de ellos se cortó la mano», continuó Sofía. «Mamá lo curó». Álvaro miró a Martina sorprendido. «¿Eres enfermera?». «No», respondió ella. «Pero aprendí lo básico cuando mi esposo tuvo un accidente». Silencio. La palabra accidente quedó flotando. Álvaro la miró con atención. «¿Qué accidente?». Martina sostuvo su mirada por primera vez sin titubear. «Trabajaba en construcción. Cayó de un andamio. La empresa no se hizo responsable». El empresario sintió que algo dentro de su estómago se tensaba, porque él tenía empresas constructoras. No sabía si aquella compañía tenía relación con la suya, pero el simple hecho de que un hombre hubiera muerto así y que su familia estuviera ahora frente a él lo incomodaba profundamente.
Murió 2 semanas después, añadió Martina con voz neutra. No había rencor en su tono. Había resignación. Eso era peor. Álvaro caminó lentamente por el pequeño espacio. Miró las cajas, los cuadernos, los libros. ¿Cuántos niños ayudas? Martina dudó. A veces 5, a veces 10. Depende de lo que logre juntar. Sofía sonrió con orgullo. Y todos pasan de año. Álvaro sintió una presión en el pecho que ya no podía ignorar. Durante años había donado grandes sumas a fundaciones. Había inaugurado escuelas con su nombre en placas doradas. Pero nunca había visto el proceso. Nunca había estado en el origen del sacrificio. Nunca había escuchado directamente la voz de quienes luchaban en silencio. Mateo señaló una caja distinta. Ahí están los dibujos. Álvaro abrió la caja. Decenas de hojas con dibujos infantiles, casas con techos fuertes, escuelas grandes, hospitales, familias sonriendo. En uno de los dibujos, una casa enorme tenía escrito el nombre Montenegro. El empresario se quedó inmóvil. ¿Quién hizo esto? Yo, respondió Sofía. ¿Por qué mi apellido? Porque mamá dice que usted es un hombre importante, que si algún día supiera lo que pasa aquí, tal vez ayudaría. La respiración de Álvaro se volvió irregular. No estaba acostumbrado a ser visto así, no como empresario, no como jefe, sino como posibilidad, como esperanza. Y eso pesaba más que cualquier responsabilidad financiera. Pero entonces Sofía dijo algo que terminó de romper cualquier defensa. Mamá nunca quiso pedirle nada. Siempre dice que el respeto vale más que la caridad. Álvaro cerró los ojos por un segundo. Respiró, y en ese instante entendió que su sospecha inicial había sido una ofensa profunda. Él había visto pobreza y asumido engaño. Había visto necesidad y asumido robo. Había visto silencio y asumido culpa. Y ahora estaba frente a una mujer que con casi nada hacía más por su comunidad que muchos empresarios con millones. El viento volvió a golpear la lámina. Pero esta vez el sonido no parecía amenaza, parecía llamado. Álvaro abrió los ojos, miró a Martina. ¿Por qué no me dijiste nada? Ella respondió con una serenidad que desarmaba. Porque quería que mis hijos aprendieran que se puede salir adelante sin depender de nadie. Silencio. Pero en ese silencio había una nueva verdad. No era orgullo, era dignidad. Y ahora, la pregunta ya no era si Álvaro despediría a Martina. La pregunta era, ¿qué haría con todo lo que acababa de descubrir? Porque ya no podía fingir que no sabía. Y lo que decidiera a partir de ese momento definiría no solo su papel como empleador, sino como hombre. El tercer bloque termina aquí, pero la decisión de Álvaro apenas comienza. El silencio dentro de aquella pequeña casa improvisada ya no era el mismo. Antes era tenso, ahora era profundo. Álvaro permanecía de pie, sosteniendo uno de los dibujos que Sofía había hecho. La hoja temblaba levemente entre sus dedos, no por el viento, sino por algo que él no estaba dispuesto a reconocer todavía. En el dibujo aparecía una casa grande, blanca, con ventanas amplias y un jardín lleno de flores. En la esquina inferior derecha, una niña pequeña sostenía la mano de una mujer con delantal. Y sobre la puerta principal, escrito con letras torcidas pero firmes, estaba el apellido Montenegro. Álvaro sintió un golpe seco en el pecho. No era orgullo, era responsabilidad y también culpa, porque esa niña había depositado una esperanza en él sin que él lo supiera. Y ahora que lo sabía, no podía ignorarlo. Martina observaba en silencio. No esperaba nada, no pedía nada. Eso era lo que más lo descolocaba. En su mundo, todos pedían. Socios pedían inversiones, políticos pedían favores, fundaciones pedían donaciones. Pero ella no. Ella solo trabajaba, callaba y protegía. El bebé comenzó a moverse inquieto en sus brazos. Martina lo acomodó con suavidad,
susurrándole palabras que solo él podía escuchar. Álvaro miró esa escena con atención. Nunca había prestado atención real a Martina en su casa. Era parte del paisaje, una presencia eficiente, invisible. Ahora, en cambio, la veía como madre, como mujer, como columna de 3 vidas pequeñas. «¿Cuántas veces has tenido que mudarte?», preguntó de pronto. Martina dudó. 5 veces en 3 años. ¿Por amenazas? ¿Por miedo? Álvaro sintió cómo la palabra se le incrustaba bajo la piel. Miedo. Una emoción que él no había sentido en décadas. Él inspiraba miedo. No lo experimentaba. «¿Y aquí no tienen miedo?», preguntó. Mateo respondió antes que su madre. «Aquí solo tenemos frío». La frase lo dejó sin aire por un segundo. Frío, hambre, amenazas. Todo eso existía a pocos kilómetros de su mansión, y él no lo sabía, o tal vez no quería saberlo. El viento volvió a soplar fuerte y una de las láminas del techo vibró con violencia. Sofía levantó la vista automáticamente, acostumbrada al sonido. Álvaro también miró hacia arriba. «Ese techo no va a resistir una tormenta fuerte». Martina bajó la mirada. «Lo sé. Entonces, ¿por qué quedarse?». Ella lo miró directamente. «Porque aquí nadie viene a cobrar lo que no tenemos». Silencio. Álvaro caminó hacia la puerta y miró el terreno alrededor. La antigua fábrica abandonada se extendía como un esqueleto oxidado al fondo del paisaje. Hierro expuesto, ventanas rotas, muros grafiteados, un lugar olvidado, como muchas vidas. Y entonces algo comenzó a cambiar dentro de él. No fue inmediato, no fue heroico, fue incómodo. Una batalla interna, porque ayudar significaba involucrarse, y él no se involucraba en problemas pequeños, pero esto ya no era pequeño, era humano. Álvaro regresó al interior. «Martina, ¿cuánto necesitas para mudarte a un lugar seguro?». Ella lo miró sorprendida. «No vine a pedir dinero, señor». «No te lo estoy ofreciendo como caridad», respondió él con firmeza. Sofía intervino. «Mamá no quiere deberle nada a nadie». Álvaro miró a la niña. «¿Y tú qué quieres?». Sofía dudó. Luego habló. «Quiero que mi mamá no tenga que tener miedo». La frase fue directa, sin adornos, y golpeó más fuerte que cualquier acusación. Álvaro respiró hondo. En su mente comenzaron a aparecer números, costos, propiedades vacías que tenía en la ciudad, departamentos sin ocupar, casas que usaba solo para inversión. Tenía recursos, pero el problema no era económico, era personal. Si ayudaba, cambiaba la dinámica. Si ayudaba, rompía la distancia. Si ayudaba, aceptaba que había estado equivocado. Y el orgullo era una muralla difícil de derribar. «Señor Álvaro», dijo Martina con suavidad, «no quiero perder mi trabajo». Él la miró. «¿Crees que vine a despedirte?». Ella guardó silencio, pero sus ojos lo decían todo. Él había ido con esa intención, y ella lo sabía. «Yo solo quería trabajar en paz», continuó Martina. «No quería que supiera dónde vivíamos porque pensé que eso cambiaría la forma en que me ve». Álvaro tragó saliva. «Ya cambió». Martina bajó la mirada. «Eso es lo que temía». Pero él negó con la cabeza. «Cambió porque ahora sé la verdad». Sofía lo observaba con atención, como si estuviera evaluando cada palabra, como si midiera su sinceridad. Álvaro se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los niños, un gesto que nunca hacía. «Escúchenme», dijo con voz más suave. «Yo no sabía nada de esto». Mateo frunció el ceño. «Pero ahora sí». La frase era una responsabilidad directa, no había escapatoria. Ahora sí. Y ese «ahora sí» implicaba acción. El bebé extendió la mano otra vez hacia la corbata de Álvaro. Esta vez él no retrocedió, permitió el contacto. Sintió los pequeños dedos aferrarse a la tela costosa. Un gesto mínimo, pero simbólico. Por primera vez en años,
Álvaro no estaba negociando millones. Estaba enfrentando conciencia, y entonces hizo algo que jamás imaginó hacer. Se quitó la chaqueta, la dobló con cuidado y la colocó sobre los hombros de Sofía. La niña lo miró sorprendida. «Hace frío», dijo él. No era una solución, no resolvía nada estructural, pero era un comienzo. Martina sintió que la garganta se le cerraba, no por la chaqueta, sino por lo que ese gesto significaba. El empresario dio un paso atrás, miró nuevamente las cajas de cuadernos. «¿Cuándo pensabas repartir esto?» «El sábado», respondió Martina. «¿Dónde?» «En una cancha detrás del barrio antiguo». Álvaro asintió lentamente. «Voy a ir». Martina abrió los ojos con sorpresa. «No es necesario». «Tal vez no para ti», respondió él, «pero sí para mí». El viento volvió a soplar, pero esta vez no sonó como amenaza, sonó como anuncio, porque la decisión que Álvaro estaba tomando no era solo ayudar con dinero, era involucrarse, era mirar de frente, era aceptar que su mundo estaba incompleto. Sofía sonrió por primera vez. No era una sonrisa ingenua, era cautelosa, como quien no quiere ilusionarse demasiado. Álvaro notó eso, y entendió que no bastaban palabras. Se puso de pie, miró a Martina. «Mañana no trabajes». Ella lo miró alarmada. «Señor, no es un despido», aclaró él. «Es una invitación. Vamos a buscar un lugar mejor». El silencio volvió, pero ahora estaba cargado de algo distinto. Esperanza. Martina dudaba, no por desconfianza, sino por miedo a depender. «No quiero que mis hijos piensen que necesitamos salvación». Álvaro la miró con seriedad. «No es salvación, es oportunidad». Las palabras quedaron suspendidas. Oportunidad, la misma palabra que él había usado en entrevistas, pero ahora tenía rostro, tenía nombre. Sofía, Mateo. Un bebé que aún no entendía el mundo. Álvaro miró hacia la vieja fábrica. Pensó en los adolescentes que desmontaban metal. Pensó en el esposo de Martina. Pensó en los hombres que cobraban protección, y por primera vez en su vida entendió que su poder podía ser algo más que acumulación, podía ser protección, podía ser estructura, podía ser cambio real. Pero esa decisión implicaría enfrentarse a cosas que siempre había preferido mantener lejos: corrupción, amenazas, negocios sucios en la periferia. Y si algo caracterizaba a Álvaro, era que cuando decidía entrar en una batalla, no lo hacía a medias. El bloque termina con una promesa silenciosa, porque Álvaro aún no sabe hasta qué punto esta decisión transformará su vida, y lo que descubrirá al día siguiente lo obligará a enfrentarse no solo al miedo de Martina, sino al suyo propio. La noche cayó sobre la antigua fábrica como una sombra pesada. Álvaro regresó a Monterrey con la mente más inquieta que nunca. Condujo en silencio durante todo el trayecto. No puso música, no atendió llamadas, no respondió mensajes de sus socios. Por primera vez en muchos años, el hombre que controlaba millones no podía controlar sus propios pensamientos. La imagen de Sofía abrazando su chaqueta no se borraba. La frase de Mateo, «pero ahora sí», retumbaba en su cabeza. Y la mirada de Martina, esa mezcla de dignidad y cautela, lo obligaba a cuestionarse algo que nunca había considerado. Había construido un imperio, pero olvidado el propósito. Cuando llegó a su mansión, la puerta automática se abrió como siempre. Las luces del jardín iluminaban perfectamente el camino de piedra. El silencio era elegante, ordenado, pero esa noche todo le pareció exagerado, demasiado grande, demasiado frío. Entró a la cocina. Sobre la isla de mármol había frutas importadas, vino sin abrir y una bandeja de quesos que nadie había tocado. Pensó en la bolsa que Martina llevaba cada viernes. Pensó en el bebé extendiendo la mano hacia su corbata, y sintió algo que jamás le había incomodado tanto: exceso. Subió a su estudio, abrió su computadora, revisó propiedades a su nombre.
departamentos vacíos, casas de inversión, espacios que esperaba vender con ganancia. Había al menos 4 opciones que podrían ser un hogar seguro para Martina y sus hijos, pero algo lo detuvo. ¿Estaba resolviendo el problema o estaba tranquilizando su conciencia? Se apoyó en el respaldo de la silla. Recordó las palabras de Martina. La ayuda casi siempre viene con condiciones. Él no quería imponer condiciones, pero tampoco quería convertirlos en un proyecto de caridad. Necesitaba hacer algo distinto, más profundo, más estructural. Esa noche casi no durmió, y al amanecer del sábado tomó una decisión. No iría solo a la cancha detrás del barrio antiguo, iría sin escoltas, sin asistentes, sin traje. Cuando llegó, el lugar ya estaba lleno de niños. Un terreno de cemento agrietado, rodeado de casas humildes, con una portería oxidada en un extremo y grafitis en las paredes. Martina estaba allí. Había extendido una manta sobre el suelo y organizado cuidadosamente los cuadernos en pequeños grupos. Sofía y Mateo ayudaban a distribuir lápices. El bebé estaba en brazos de una vecina. Álvaro bajó del auto, esta vez vestido con jeans y una camisa sencilla. Nadie lo reconoció de inmediato. No era el empresario de las revistas, era solo un hombre más. Se acercó lentamente. Observó cómo Martina llamaba a los niños por nombre. Juan, aquí está tu cuaderno. Rosa, no olvides cuidar tus colores. Andrés, prométeme que vas a regresar a clases. No había cámaras, no había aplausos, solo compromiso silencioso. Álvaro sintió una presión en la garganta, porque aquello no era una escena de caridad, era comunidad. Un niño se acercó con una sonrisa amplia. Gracias, tía Martina. Ella lo abrazó, y en ese gesto había algo que Álvaro jamás había comprado con dinero: confianza. De pronto, un murmullo comenzó a recorrer el lugar. 2 hombres se acercaban desde la esquina del barrio. Rostros duros, miradas calculadoras. Martina los vio primero. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sofía también lo notó. Álvaro siguió la dirección de sus miradas. Los hombres caminaban sin prisa, pero con intención. Uno llevaba una chaqueta negra, el otro fumaba. Cuando llegaron frente a la manta, el ambiente cambió. El primero habló con voz baja pero firme. ¿Qué es esto? Martina respondió sin levantar la voz. Útiles para los niños. El hombre miró alrededor. Y el permiso. Silencio. Los niños comenzaron a retroceder instintivamente. Álvaro dio un paso adelante. ¿Permiso de quién? El hombre lo miró de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? Álvaro sostuvo la mirada. Alguien que no entiende por qué necesitan permiso para estudiar. El segundo hombre sonrió con ironía. Aquí todo tiene precio. La frase fue clara, directa. No hablaban de reglas municipales, hablaban de control. Martina dio un paso hacia Álvaro, casi sin que él lo notara. Era un gesto protector. No quería que él se involucrara. No quería que la situación escalara. Pero ya era tarde. ¿Cuánto?, preguntó Álvaro con calma. Martina lo miró alarmada. El primer hombre respondió: no es cuestión de dinero hoy. Es cuestión de respeto. Álvaro entendió. Ellos no querían perder autoridad frente a los vecinos. No querían que alguien organizara algo sin su aprobación, y mucho menos que un desconocido cuestionara su poder. Los niños solo están recibiendo cuadernos, dijo Álvaro. No estamos invadiendo nada. El hombre dio un paso más cerca. Eso lo decidimos nosotros. El aire se volvió denso. Sofía tomó la mano de su madre. Mateo apretó los puños. Álvaro sintió algo antiguo despertar dentro de él. No miedo, determinación, porque esta vez no estaba defendiendo una inversión, estaba defendiendo dignidad. No tienen autoridad sobre la educación de estos niños, dijo con voz firme. El segundo hombre tiró el cigarro al suelo. Aquí tenemos autoridad sobre todo. El silencio se extendió, y entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los vecinos se acercó, luego otro.
Y otro más. No eran confrontativos, pero se posicionaron detrás de Martina, no dijeron nada, solo estuvieron. Presencia, comunidad. Los hombres lo notaron. La dinámica había cambiado. Ya no era Martina sola, ni Álvaro aislado. Era un grupo. El primero escupió al suelo. «Esto no se queda así», y se marcharon. La tensión tardó varios segundos en disiparse. Los niños comenzaron a respirar nuevamente. Martina miró a Álvaro con preocupación. «No debiste hablar». Él la miró con serenidad. «No podía quedarme callado». Sofía lo observaba con nuevos ojos. No como millonario, sino como aliado. La distribución continuó, pero ahora el ambiente estaba cargado de una conciencia distinta. El peligro era real, y Álvaro lo había visto de cerca. Cuando terminaron, Martina recogió la manta. «Gracias por venir», dijo. Él la miró. «Esto no puede seguir así». «Siempre ha sido así», respondió ella con resignación. «No tiene que serlo». Martina suspiró. «Cambiar un barrio no es tan simple». Álvaro asintió. «Pero empezar por uno, sí lo es». Ella lo miró con duda. «¿Qué estás pensando?» Él no respondió de inmediato. Miró a los niños jugando con sus nuevos cuadernos. Miró las casas deterioradas. Pensó en la fábrica abandonada. Y tomó una decisión que iba mucho más allá de ofrecer un departamento. «Voy a comprar esa fábrica». Martina abrió los ojos. «¿Qué?» «Y la voy a convertir en un centro comunitario». El silencio fue total. «No puedes hacer eso solo porque hoy viste esto», dijo ella. «No lo hago solo por hoy», respondió él. «Lo hago porque ya no puedo fingir que no lo vi». Sofía sonrió lentamente. Mateo levantó la vista con esperanza. Pero Martina aún dudaba. «Ellos no lo permitirán fácilmente». Álvaro sostuvo su mirada. «Entonces, aprenderán que no todos se quedan callados. El bloque termina aquí, porque lo que Álvaro acaba de decidir no solo enfrentará a quienes controlan el barrio, sino a intereses mucho más grandes de lo que imagina. Y esta vez no habrá vuelta atrás. La decisión ya estaba tomada. Pero las decisiones, cuando tocan intereses ocultos, no avanzan sin resistencia». El lunes por la mañana, Álvaro llegó a su oficina con una determinación que no se parecía a ninguna otra que hubiera tenido antes. No era una negociación millonaria, no era una expansión internacional, era algo más simple y mucho más peligroso. Pidió a su equipo legal revisar la propiedad de la antigua fábrica abandonada. Horas después recibió la respuesta. El terreno no estaba realmente abandonado. Pertenecía a una empresa fantasma registrada hacía años, una empresa vinculada indirectamente con contratos municipales, y detrás de esos contratos, nombres conocidos, el mismo tipo de nombres que aparecían en cenas privadas, en eventos exclusivos, en reuniones donde se hablaba de desarrollo urbano mientras se ignoraban barrios enteros. Álvaro sintió una presión familiar en el pecho. Ahora entendía por qué nadie intervenía en esa zona. No era descuido, era conveniencia. La fábrica estaba en un limbo legal perfecto. Nadie invertía, nadie reclamaba, nadie mejoraba. Mientras tanto, grupos locales imponían orden a su manera y nadie los molestaba. Álvaro cerró el expediente. Sabía que si compraba esa propiedad, no solo enfrentaría a los hombres del barrio, estaría tocando intereses mayores. Y aún así, no retrocedió. Esa tarde, llamó a Martina. «Necesito hablar contigo». Ella respondió con cautela. «¿Pasó algo?» «Sí, y no es sencillo. Se encontraron nuevamente cerca de la fábrica. Esta vez el viento era más suave, pero el ambiente era más tenso». Martina lo vio bajar del auto con una expresión distinta. No era solo decisión. Era conflicto. «No es tan simple como pensé», dijo él sin rodeos. Ella asintió. «Nada aquí lo es». Álvaro respiró profundo. «La fábrica tiene dueños, y no son invisibles». Martina lo miró con preocupación.
¿Entonces? Entonces comprarla significa declarar una guerra silenciosa. Sofía escuchaba desde la puerta de la casa improvisada. Mateo también. Martina bajó la mirada. No quiero que mis hijos se conviertan en el motivo de un conflicto mayor. Álvaro la miró con firmeza. No lo son. El conflicto ya existe, solo que nadie lo enfrenta. Silencio. El sonido distante de metal golpeando resonó desde el interior de la fábrica. Probablemente adolescentes desmontando piezas. La realidad seguía allí, cruda, inalterada. «Hay algo más», añadió Álvaro. Martina levantó la vista. La empresa propietaria tiene relación con una constructora que trabajó en el proyecto donde murió tu esposo. El aire pareció detenerse. Martina no habló, pero sus manos comenzaron a temblar levemente. ¿Estás seguro? Sí. Sofía dio un paso adelante. ¿Ellos tuvieron la culpa? Álvaro respondió con honestidad. Hubo irregularidades en ese proyecto, falta de supervisión, materiales deficientes. Mateo apretó los puños. Entonces no fue un accidente. La palabra quedó suspendida. No era solo un problema de barrio, no era solo pobreza, era una cadena de negligencia, una estructura que protegía a unos mientras dejaba caer a otros. Martina respiró con dificultad. Yo denuncié, pero nadie me escuchó. Álvaro sintió que el peso de esa confesión se incrustaba en su conciencia, porque él formaba parte del sistema que no escuchó. Aunque no fuera directamente responsable, había sido parte del silencio. Voy a revisar ese expediente también, dijo finalmente. Martina lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Eso puede traer problemas. Ya los trajo, respondió él. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo alrededor. Sofía abrazó a su madre. El bebé comenzó a llorar, como si sintiera la tensión. Álvaro miró a los niños, y en ese instante comprendió que su decisión ya no era solo económica ni estratégica. Era moral. Si retrocedía ahora, confirmaba todo lo que esos hombres del barrio creían. Que el poder siempre se inclina hacia el interés propio, pero si avanzaba, debía estar preparado para consecuencias reales. Esa noche, su teléfono comenzó a recibir llamadas, primero indirectas, luego advertencias más claras. No es buena idea remover ese terreno. Hay planes a futuro. No te conviene involucrarte. Álvaro escuchó sin responder. No era la primera vez que intentaban disuadirlo, pero era la primera vez que la motivación no era dinero. Era conciencia. Al día siguiente, alguien dejó un sobre frente a la casa improvisada de Martina, sin remitente. Dentro había una hoja, una advertencia simple. Dejen las cosas como están. Martina sintió que el miedo regresaba. Lo había conocido antes. El miedo que obliga a empacar de noche, el miedo que silencia denuncias, el miedo que te hace invisible. Pero esta vez no estaba sola. Álvaro sostuvo el papel con expresión firme. Esto no cambia nada. Sí lo cambia, respondió Martina. Ahora ellos saben que estás involucrado. Que lo sepan. Mateo miró a Álvaro con admiración, Sofía con expectativa, pero Martina con preocupación. No quiero perderte el respeto por convertir esto en una lucha de poder. Álvaro negó con la cabeza. No es poder, es justicia. Ella lo miró intensamente. La justicia no siempre gana. Él sostuvo su mirada. Pero siempre vale la pena intentarlo. El silencio volvió. Pero ya no era miedo puro. Era tensión antes de la tormenta. Álvaro tomó una decisión final. No solo compraría la fábrica, también reabriría el caso del accidente, no desde la confrontación pública, sino desde el proceso legal. Sabía que eso implicaría tocar nombres influyentes, sabía que muchos intentarían bloquearlo, pero también sabía algo nuevo. Ya no podía regresar a la indiferencia. La revelación era completa. No era solo la pobreza de Martina, era la conexión entre negligencia empresarial, abandono urbano y control local, una red.
Y él estaba en el centro. El bloque 6 termina con una verdad expuesta, no solo la verdad de Martina, sino la verdad del sistema. Y ahora, Álvaro debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar, porque el siguiente paso puede cambiar su reputación, su poder y su vida entera. La tormenta no tardó en llegar. No fue una tormenta de lluvia, fue una tormenta de llamadas, presiones, rumores y advertencias disfrazadas de consejos. El nombre de Álvaro comenzó a circular en reuniones privadas. ¿Desde cuándo Montenegro se mete en barrios conflictivos? Está tocando intereses que no le convienen. Eso puede afectar futuros contratos. Pero por primera vez en su carrera, Álvaro no sintió miedo de perder acuerdos. Sintió miedo de perder coherencia. Durante años había defendido en conferencias la responsabilidad social empresarial. Había hablado de impacto, de sostenibilidad, de futuro. Ahora tenía la oportunidad de demostrar que esas palabras no eran solo discurso. El expediente del accidente del esposo de Martina llegó a su escritorio 2 días después. El nombre del proyecto estaba allí. La constructora asociada también. Y lo más inquietante, una subcontratación encubierta que redujo costos en materiales estructurales. Una firma aprobó ese cambio. Esa firma pertenecía a un directivo que actualmente era socio minoritario en uno de los nuevos desarrollos de Álvaro. El silencio en su oficina fue absoluto. No era un enemigo externo, era alguien dentro del sistema. Alguien que había beneficiado márgenes reduciendo seguridad. Y esa decisión había dejado a 3 niños sin padre. Álvaro sintió un peso aplastante. No había firmado ese contrato. No había supervisado esa obra. Pero su red empresarial estaba conectada. Y eso lo hacía responsable moralmente. Tomó el teléfono. Cancela la reunión con el Consorcio del Norte, ordenó a su asistente. Pero es el proyecto más grande del trimestre, señor. No me importa. Colgó. Luego llamó a su abogado de mayor confianza. Quiero reabrir un caso de negligencia estructural. Eso va a generar ruido. Que lo genere. Esa misma tarde, regresó al barrio. Martina lo esperaba con el sobre de advertencia aún sobre la mesa improvisada. El ambiente estaba más tenso que nunca. Los hombres del barrio no se habían acercado de nuevo, pero su presencia invisible se sentía. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto?, preguntó Martina. Él asintió. Más que nunca. Sofía escuchaba con atención. Mateo jugaba con un lápiz, pero no dejaba de observar. ¿Van a castigarlos?, preguntó Sofía. Álvaro se agachó frente a ella. No se trata de castigo, se trata de verdad. Martina respiró profundamente. La verdad a veces duele más que el silencio. Lo sé, respondió él. Pero el silencio ya hizo demasiado daño. Esa noche, una camioneta oscura pasó lentamente frente a la casa improvisada. No se detuvo. No hizo ruido. Pero el mensaje era claro. Observaban. Martina sintió que el miedo regresaba con fuerza. Si algo les pasa a mis hijos, no les pasará nada, interrumpió Álvaro con firmeza. Pero por dentro sabía que no podía garantizarlo con palabras. Por eso tomó una decisión adicional. Asignó discretamente seguridad en la zona. No visible, no intimidante, pero presente. No quería militarizar el barrio, quería proteger sin imponer. Al día siguiente, convocó a una reunión con los vecinos, sin prensa, sin anuncios, solo comunidad. Se sentaron en la cancha agrietada. Álvaro habló sin traje, sin micrófono. No vine a comprar su barrio, dijo. Vine a escuchar. Los vecinos dudaban. La desconfianza era natural. Habían visto promesas antes. Habían escuchado discursos, pero esta vez algo era distinto. Martina estaba a su lado, no detrás, no subordinada, a su lado. La fábrica puede convertirse en un centro educativo y de capacitación, explicó Álvaro, pero no lo haré sin ustedes. Un hombre mayor levantó la mano. ¿Y cuándo te canses? La pregunta fue directa.
Álvaro respondió sin rodeos. Entonces, ustedes deberán exigir que continúe, porque esto no es caridad, es derecho. El murmullo se extendió. No era entusiasmo desbordado, era algo más prudente, esperanza cautelosa. Mientras tanto, la presión empresarial aumentaba. Un socio lo llamó esa misma noche. Estás arriesgando contratos importantes. Prefiero arriesgar contratos que conciencia. Eso suena romántico, Álvaro. No, suena necesario. Colgó. Por primera vez no le importó parecer idealista, porque ahora entendía algo que nunca había considerado seriamente. El verdadero poder no es el que acumula, es el que protege. Los trámites legales comenzaron. La empresa fantasma propietaria de la fábrica intentó retrasar la venta, pero el escándalo potencial del caso de negligencia estructural empezó a incomodar. Algunos socios preferían negociar antes que enfrentar exposición. Las piezas comenzaron a moverse. Una semana después, la camioneta oscura volvió. Esta vez se detuvo. El mismo hombre de chaqueta negra bajó. Caminó hasta donde Álvaro conversaba con vecinos. «Estás creando problemas». Álvaro lo miró sin hostilidad. «Estoy creando oportunidades. No te conviene jugar a salvador. No estoy salvando a nadie. Estoy corrigiendo errores». El hombre lo observó con una mezcla de desafío y cálculo. Pero algo había cambiado. Ya no era Martina sola. Ya no era una manta con cuadernos. Era comunidad organizada, era presencia legal, era atención creciente, y eso alteraba el equilibrio de poder. «Esto no termina aquí», dijo finalmente el hombre antes de marcharse. Álvaro sabía que tenía razón. No terminaría rápido, pero tampoco retrocedería. Esa noche, Martina habló con él a solas. «Tengo miedo», confesó por primera vez sin filtros. Él la miró con honestidad. «Yo también». Ella se sorprendió. «¿Tú?» «Sí, porque ahora entiendo lo que significa perder credibilidad. Y eso duele más que perder dinero». Martina lo observó en silencio. Ya no veía solo al millonario, veía al hombre que estaba dispuesto a incomodarse. Sofía se acercó. «¿Entonces, sí vamos a tener un lugar donde estudiar?» Álvaro sonrió levemente. «Sí, pero ustedes también deberán cuidarlo». Mateo levantó la vista. «Lo construiremos fuerte». Álvaro sintió que esa frase cerraba un círculo. Fuerte, como la casa que el niño soñaba, como la estructura que su padre nunca tuvo. El bloque 7 termina aquí, porque ahora la transformación no es solo externa, es interna. Álvaro ya no actúa por impulso, actúa por convicción. Y lo que viene será la prueba definitiva de si el poder puede realmente ponerse al servicio de la verdad. Pasaron 3 meses, 3 meses de trámites, tensiones, reuniones silenciosas y negociaciones estratégicas. 3 meses donde Álvaro dejó de aparecer en eventos sociales y comenzó a aparecer en el barrio. Al principio lo miraban con distancia, luego con curiosidad, después con respeto. El proceso legal avanzó más rápido de lo que muchos esperaban, no porque el sistema fuera justo por naturaleza, sino porque esta vez alguien con influencia decidió no usarla para proteger intereses, sino para exponerlos. El caso del accidente del esposo de Martina fue reabierto. La constructora enfrentó sanciones económicas. El directivo responsable fue removido de su cargo. No fue una revolución nacional, pero fue justicia. Y para Sofía, Mateo y el pequeño Daniel, fue suficiente. La antigua fábrica finalmente cambió de manos. El día que Álvaro firmó la adquisición, no hubo celebración pública. No hubo conferencia de prensa. Solo un gesto silencioso. Fue directamente al barrio. Martina estaba allí. Sofía sostenía uno de sus cuadernos. Mateo miraba el edificio oxidado con mezcla de emoción y temor. «¿De verdad es nuestro ahora?», preguntó el niño. Álvaro sonrió. «Es de ustedes. Yo solo lo administro.
Las obras comenzaron 2 semanas después, pero no como una demolición arrogante, sino como una transformación participativa. Vecinos colaboraron, arquitectos escucharon propuestas, se diseñaron aulas, talleres, una pequeña biblioteca, una sala de atención médica básica y un espacio seguro para actividades extracurriculares. Cada ladrillo colocado tenía una historia detrás. Cada pared levantada representaba algo más que cemento, representaba dignidad. Durante la construcción, los hombres que antes imponían control desaparecieron poco a poco del barrio. No por confrontación directa, sino porque el poder dejó de estar concentrado en el miedo. La comunidad comenzó a organizarse, a protegerse, a cuidarse entre sí. El miedo perdió terreno, y cuando el miedo pierde terreno, pierde influencia. Un día, mientras supervisaban los avances, Sofía se acercó a Álvaro. ¿Por qué decidiste ayudarnos de verdad? Él la miró con honestidad. Porque ustedes me ayudaron primero. La niña frunció el ceño. ¿Nosotros? Sí. Me enseñaron algo que había olvidado. Sofía sonrió. ¿Qué cosa? Álvaro miró la estructura casi terminada. Que el poder no sirve si no protege. Mateo escuchaba desde atrás. Y que las casas deben ser fuertes, añadió. Álvaro asintió. Muy fuertes. El día de la inauguración no hubo alfombra roja, hubo niños, hubo vecinos, hubo emoción contenida. Martina estaba de pie frente a la entrada principal. No llevaba uniforme de empleada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Sofía sostenía la cinta simbólica. Mateo tenía en la mano un pequeño martillo que había usado durante la construcción. Daniel, más grande ahora, caminaba entre todos con pasos torpes pero firmes. Álvaro tomó el micrófono. No había preparado discurso. No quería uno corporativo. Respiró profundo. Miró a la comunidad. Este lugar no es un regalo, comenzó. Es una reparación, silencio absoluto. Durante mucho tiempo, muchos miramos hacia otro lado. Yo fui uno de ellos. Pensé que cumplir la ley era suficiente. Pensé que donar dinero era suficiente. Pensé que construir edificios lujosos era progreso. Pausa. Pero progreso sin justicia es solo apariencia. Martina lo observaba con lágrimas contenidas. Hoy no inauguro un centro comunitario, continuó. Hoy inauguro una oportunidad compartida. Sofía cortó la cinta. El aplauso no fue estruendoso, fue sincero. Los niños entraron primero. Corrieron por los pasillos recién pintados, exploraron la biblioteca, tocaron los escritorios nuevos. Mateo se quedó mirando una maqueta de una casa fuerte que había sido construida como símbolo. Sofía recorrió con la mano los libros ordenados en estantes. Martina caminó despacio por cada sala. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. No era gratitud servil, era orgullo, porque ella nunca pidió ser rescatada, solo necesitaba espacio para crecer. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Álvaro se sentó en el escalón de entrada. Martina se sentó a su lado. No pensé que llegaríamos hasta aquí, dijo ella. Yo tampoco. Hubo un silencio cómodo. ¿Te arrepientes?, preguntó ella. Álvaro negó con la cabeza. No, pero me pregunto por qué tardé tanto en mirar. Martina sonrió suavemente. A veces uno necesita ver de cerca para entender. Sofía se acercó corriendo. Ya tenemos horario para clases de refuerzo, Mateo agregó, y taller de construcción. Daniel se rió sin entender del todo, pero sintiendo la alegría. Álvaro miró a los 3 niños y comprendió algo definitivo. No había salvado a nadie. Había cambiado la dirección de una historia, y en ese proceso había cambiado la suya. Meses después, Martina dejó de trabajar como empleada doméstica. No por despido, sino porque asumió la coordinación del nuevo centro. Su experiencia organizando cuadernos se transformó en gestión comunitaria. Sofía comenzó a destacar en la escuela. Mateo participaba en talleres técnicos.
Daniel crecía en un ambiente más seguro. Álvaro, por su parte, transformó su modelo empresarial. Implementó auditorías reales de seguridad, creó un fondo de compensación para accidentes laborales, redujo márgenes en algunos proyectos para garantizar estándares más altos. Algunos socios se alejaron, otros se sumaron. Pero él ya no medía éxito solo en cifras, lo medía en impacto. Una tarde, mientras observaba a los niños salir del centro comunitario, recordó el momento exacto en que todo cambió. No fue cuando decidió comprar la fábrica, no fue cuando enfrentó a los hombres del barrio, fue cuando el bebé tomó su corbata sin saber quién era. Ese gesto inocente derrumbó una barrera invisible y le recordó algo esencial. Antes de ser millonarios, empresarios o trabajadores, somos humanos. Y lo humano no se mide en cuentas bancarias, se mide en la capacidad de mirar al otro y reconocerlo como igual. Esta historia no trata solo de un millonario que siguió a su empleada. Trata de una verdad que necesitaba ser vista. Trata de una madre que nunca pidió caridad, solo dignidad. Trata de niños que enseñaron más que cualquier libro de negocios. Y sobre todo, trata de recordar que el poder, cuando se usa para proteger, deja de ser poder y se convierte en propósito. Porque al final del día no importa cuánto tengas, importa cuánto decides hacer cuando finalmente abres los ojos. Y tú que escuchas esta historia, tal vez no tengas una fábrica abandonada que comprar, tal vez no tengas millones en el banco, pero siempre tendrás algo que ofrecer. Tu voz, tu presencia, tu decisión de no mirar hacia otro lado. A veces cambiar el mundo no empieza con un gran gesto, empieza con una pregunta incómoda, con una mirada honesta, con el valor de seguir la verdad, aunque duela. Y cuando eliges hacerlo, no solo transformas la vida de otros, transformas la tuya. Fin.